Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy contento de verles aquí. Yo sé que algunos estarán llegando un poquito más tarde. Yo sé que es difícil llegar a las 5 de la tarde, pero aprecio mucho que ustedes hayan llegado para estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar en nuestro manual la lección número 3. La lección número 3, si tienen el manual, está en la página 25. En la página 25. Quiero nuevamente recordarles que es importante que tengan el manual, porque el manual tiene muchas referencias, muchas citas que no podemos leer, porque sería imposible cubrir todo el material si leemos todos los versículos que pongo en paréntesis. Así que es muy importante que consigan el manual. Está disponible atrás entre cada reunión. Esta noche vamos a tener 3 reuniones. Ahora a las 5, a las 6:30 y a las 8. Y después de cada sesión vamos a tener una sesión de preguntas de unos 10 minutos, por si acaso algo que no quedó claro. Vamos a orar y entramos de lleno a nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos porque ahora podemos abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestra vida. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que nos da seguridad en este tiempo de tanta confusión. Ayúdanos, Señor, al estudiar este capítulo tan importante del manual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amante Señor Jesucristo. Amén. Como le mencioné, vamos a ir a la página 25 y lo primero que quiero hacer es repasar lo que estudiamos en la primera lección del manual. El título de esta lección es El calendario del Mesías. Ahora, la mayoría de los cristianos enfatizan la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en nuestro estudio ayer nos dimos cuenta que el ministerio de Jesús incluye mucho más que la cruz. Incluye 7 pasos en el proceso del plan de la salvación. En realidad, Jesús, el Mesías, tiene una casa. Y la casa del Mesías, la casa de Jesús, es el santuario. Y Jesús empieza en el campamento, entra al santuario paso por paso y luego vuelve otra vez al campamento para vivir con nosotros. Vamos a repasar los 7 pasos muy brevemente. Jesús comienza su ministerio en el campamento, a donde vive una vida perfecta sin pecado para tejer un manto que nos puede ofrecer a nosotros, un manto de justicia. Luego Jesús se mueve al altar del sacrificio en el atrio y allí el Padre coloca sobre él los pecados de todo el mundo y Jesús sufre el castigo por los pecados de todo el mundo. Luego Jesús en el lavacro resucita de los muertos, porque un Salvador muerto no nos puede salvar. Así que Jesús resucita para que pueda continuar su obra en el santuario celestial. Luego, después de resucitar en el lavacro, por así decirlo, el Señor Jesucristo entra al lugar santo del santuario. Y el propósito de su obra en el lugar santo es interceder por nosotros, por los que se allegan a Él, por los que reclaman su vida y su muerte a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo Jesús. Eso ha estado haciendo Jesús en el cielo desde que se fue allá. Y luego el Señor Jesucristo se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Y el propósito de su obra en el lugar santísimo es purificar el santuario de todos los pecados de los creyentes que entraron al santuario por medio de la fe en Cristo Jesús. Los pecados contaminaban el santuario. El pecador quedaba limpio del pecado, quedaba perdonado, pero el pecado era transferido al santuario. Así que el santuario se contaminaba y era necesario
que esa contaminación, esos pecados de los fieles de Dios, los que son verdaderos creyentes, fueran purificados del santuario. Y Jesús comenzó esa obra el 22 de octubre de 1844. Empezó con los fieles que murieron en Cristo, comenzando con Adán. Y luego terminará su obra con el juicio de los vivos en el lugar santísimo. Y luego nos dimos cuenta que el siguiente paso es cuando el sumo sacerdote sacaba todos los pecados, limpiaba el santuario, colocaba los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador y el perpetuador del pecado, primero en el cielo y luego en la tierra. Y luego, después que el macho cabrío y todos sus seguidores son destruidos, según Apocalipsis 20, después del milenio, ya no hay pecado en el universo. Y el Señor Jesucristo y el Padre vendrán a vivir con nosotros en nuestro campamento. Eso es lo que estudiamos ayer. El plan de salvación es mucho más complejo que solo la cruz. La mayoría de los cristianos dicen la cruz, la cruz. Gloria a Dios, sin cruz no hay salvación. Pero tampoco sin la encarnación de Cristo hay salvación, sin venir a nuestro campamento. Sin que Jesús hubiera muerto por el pecado no hay salvación. Sin que Jesús hubiera resucitado no hay salvación. Sin que Jesús interceda por los fieles no hay salvación. Si el Señor Jesucristo no desempeña una obra de juicio para separar a los fieles verdaderos de los que profesan ser fieles, no hay salvación. Si el pecado no se purifica del santuario y se coloca sobre el que es responsable, no hay salvación. Y si Cristo no viene a vivir con nosotros en nuestro campamento, ¿de qué habrá valido todo lo que Jesús ha hecho? ¿Están entendiendo la importancia de saber todo el panorama, todo el cuadro completo? Es mucho más que la cruz. La cruz es central, pero la cruz no es lo único. Ahora, aquí viene un punto importante. El Mesías no solamente tiene una casa, que es el santuario. A través de esa casa Él se mueve en su ministración, sino que también el Mesías tiene un calendario para cada movimiento en el santuario. Cada vez que se mueve, hay una profecía de tiempo que dice exactamente cuándo el Señor Jesucristo iba a tomar ese paso. Había una fecha precisa para la encarnación de Jesús. Esto lo vamos a estudiar, lo vamos a desmenuzar. No nos reveló la fecha para que no idolatremos la fecha en vez de recordar al que nació en la fecha. No fue el 25 de diciembre, pero Dios tenía una fecha en su calendario, lo vamos a ver. Había una fecha para el bautismo de Jesús. Había una fecha para la muerte de Jesús. Había una fecha para la sepultura de Jesús. Había una fecha para la resurrección de Jesús. Había una fecha para el sacerdocio de Jesús y había una fecha para el comienzo del juicio que hace Jesús en el lugar santísimo. Para todos esos eventos, todos esos movimientos a través del santuario, había una fecha exacta cuando Jesús iba a desempeñar esa función extraordinaria. Así que el Mesías no solamente tiene una casa, sino se da la fecha para cada movimiento del Señor Jesús a través de su casa. Ahora quiero leer una cita que leí en nuestro primer tema, porque es apropiado en este momento para este tema. En el libro Deseado de todas las gentes, página 23, se encuentra esta cita. Dice así: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, y en vez de eso resultó ser un asesino. Sigue diciendo, pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Tardó según la perspectiva de quién? ¿De Dios? No, porque Dios no conoce ni premura ni demora. Todo funciona exactamente como está en su calendario. La demora fue para los seres humanos.
Sigue diciendo, los que recibieron la promesa primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. La perspectiva humana. Pero ahora escuche la perspectiva divina. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Para Dios todo sucede exactamente cuando Él lo planeó. Él no demora su plan ni adelanta su plan. Todo lo hace de acuerdo a un calendario preciso, y eso lo vamos a ver en cada etapa del ministerio de Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿había una fecha para la encarnación de Jesús cuando Jesús vino para nacer, para tejer un manto de perfecta justicia? Yo pregunto, ¿había una profecía que dedicaba el tiempo? No, una profecía no. ¿Pero Dios tenía una fecha en su calendario? Sí, pero no nos la reveló, pero la tenía. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Leemos del libro de Gálatas, un texto que leímos ayer en el primer tema. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? Del tiempo que Dios había establecido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuándo vino el cumplimiento de qué? Del tiempo que había establecido el Padre. Había una fecha precisa y exacta. Y dice que vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora vamos a encontrar que cada vez que Jesús comienza una nueva función en su ministerio, siempre hay un poderoso anuncio terrenal. Es decir, cuando Jesús está por empezar una nueva función o ha empezado una nueva función, en la tierra hay un anuncio poderoso de que Jesús está por comenzar esa función o hace poco comenzó la función. Ahora yo pregunto, ¿hubo un anuncio poderoso de que el Mesías había nacido cerca de Jerusalén? ¿Hubo un anuncio? ¿Cuál fue el anuncio? Había unos pastores en el campo y se apareció una nube de ángeles y los ángeles estaban ¿qué? Cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un anuncio poderoso de que el Mesías había nacido. Yo pregunto, ¿la venida de los Reyes Magos fue un anuncio poderoso en Jerusalén? Sí, porque dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada cuando los magos dijeron, hemos recibido la información de que el Mesías ha nacido y lo venimos buscando. Todo Jerusalén sabía que el Mesías había nacido. Es decir, cuando Jesús iba a venir a nuestro campamento para tejer un manto perfecto de justicia, hubo un poderoso anuncio terrenal donde se decía que el Mesías había nacido para cumplir esa función. Ahora movámonos al momento cuando Jesús en realidad comienza la gran batalla con Satanás. Es cuando Jesús comenzó su ministerio. Ahora yo les pregunto, ¿había una profecía de tiempo que indicaba cuándo el Mesías iba a ser ungido para comenzar su ministerio? ¿Había una fecha? Sí. ¿En cuál profecía?
la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas. La profecía dice que iban a pasar 69 semanas, 483 años, y luego inmediatamente terminara la semana número 69. ¿Qué iba a pasar? Iba a aparecer ¿quién? Iba a aparecer el Mesías. Note lo que dice Daniel 9, 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le está hablando aquí al profeta Daniel. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿en qué fecha fue dado ese decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén? ¿En qué fecha fue? En el año 457 antes de Cristo. El rey Artajerjes dio el decreto en el año 457 antes de Cristo. Así que dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa ungido. Es decir, desde la salida de la palabra hasta que llegue el ungido, iba a pasar ¿cuánto tiempo? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 62 semanas más 7 semanas? 69. Así que al terminar las 69 semanas iba a aparecer ¿quién? Iba a aparecer el Mesías. Ahora yo pregunto, ¿hubo un poderoso anuncio terrenal de que el Mesías estaba a punto de llegar? ¿Que estaba a punto de aparecer para ser ungido? ¿Hubo un poderoso anuncio de que eso iba a ocurrir? Sí. ¿Quién dio ese anuncio? Juan el Bautista. 6 meses antes que Jesús fuera bautizado, Juan el Bautista proclamó en toda el área que circundaba Jerusalén que el Mesías estaba a punto de venir. Y la gente venía al Jordán para hacer ¿qué? Para ser bautizados en preparación para la llegada del Mesías. Hubo un poderoso anuncio cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal. Ahora noten que poco después de bautizarse Jesús, estamos al pie de la página 27, se están siguiendo en el manual. Según Juan 1, 40 y 41, poco tiempo después de bautizarse Jesús, Andrés le dijo algo muy interesante a Pedro. Le dijo, hemos hallado al Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo en griego es la misma palabra Mesías en hebreo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque encontramos que Andrés lo dice a Pedro. Nota lo que dice Juan 1, 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Ve? ¿Por qué siguieron a Jesús? Porque habían oído el anuncio que hizo Juan el Bautista. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y luego dice que traducido al griego es ¿qué cosa? El Cristo. Poco después del bautismo, Andrés le dice a Simón Pedro, hemos hallado al ungido. Ahora, ¿cuándo fue ungido Jesús? ¿Cuándo fue ungido Jesús con el Espíritu Santo? Cuando se bautizó, mis hermanos y hermanas. Vamos a leer Hechos 10, 36 al 38. Hechos, el capítulo 10 y el versículo 36 hasta el versículo 38. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Nuevamente se trae a colación Juan, que prepara el camino. Y luego dice en el versículo 38, ¿cómo Dios qué cosa? Ungió. Esa es la palabra Mesías. ¿Cómo Dios qué? Ungió con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido Jesús con el Espíritu Santo? Cuando se bautizó y el Espíritu descendió como qué? En forma de paloma. Así que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo pregunto, ¿había una fecha precisa para el bautismo de Jesús? En la profecía de las 70 semanas. Después de 69 semanas, de 7 días, 483 días, pero en la Biblia, en las profecías, días son ¿qué? Años. Después de 483 años, al terminar la semana número 69, iba a aparecer el Mesías. ¿Apareció Jesús precisamente a tiempo, sí o no? Sí, a tiempo en el calendario de Dios, que Dios había anunciado más de 400 años antes. Había una fecha exacta en el calendario de Dios para el bautismo de Jesús, para la llegada de Jesús al campamento para batallar con Satanás. Necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo para poder vencer. Ahora nos movemos del campamento a donde Jesús nació. No tenemos fecha. Fue anunciado por los reyes magos y por los ángeles que cantaron en el cielo. Tenemos una fecha exacta para el bautismo de Jesús en el campamento nuestro. ¿Será que la Biblia tenía también una fecha exacta para la muerte de Jesús en el altar del sacrificio? Entonces nos estamos moviendo ahora del campamento, nos estamos moviendo al atrio, al altar del sacrificio. ¿Había una fecha, mis hermanos y hermanas, para la muerte de Cristo Jesús? Sí había. Ahora voy a repasar algo que estudiamos ayer en el culto de la mañana. Pero antes de eso, permítanme preguntarles, hubo un anuncio poderoso en todo Jerusalén de que Jesús estaba a punto de morir. ¿Cuál evento fue? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo pregunto, ¿todos los ojos estaban enfocados en Jesús cuando entró triunfalmente a Jerusalén? Claro, no entendieron lo que iba a hacer, pero todos los ojos estaban fijos en él, porque era necesario que todos miraran a Jesús, lo que Jesús iba a hacer. Y más adelante vamos a hablar un poco de este asunto de la entrada triunfal. Recuerden ustedes que cuando estudiamos ayer, nos dimos cuenta que varias veces Jesús dijo, no ha llegado mi hora. Había una hora para el arresto de Jesús y su agonía en Getsemaní y su crucifixión. ¿Había una fecha? Sí, eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, no ha llegado la hora. En las bodas de Caná, fíjense, aquí está en el manual a mitad de la página 28. En Juan 2 y el versículo 4 se acaba el vino en la fiesta. La mamá de Jesús dice, no hay vino. Y fíjense que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi qué? Mira, ¿había una hora para el sufrimiento y la muerte de Cristo? Sí, ¿cómo no? Juan 7, el versículo 6 y el versículo 8. Los hermanos incrédulos de Jesús le dicen a Jesús, ve a la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y luego el versículo 8. Jesús le dice a sus hermanos incrédulos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo ¿qué? Esa palabra es importante todavía, porque Jesús fue a la fiesta. Pueden leerlo ahí. Pero en el momento cuando ellos dijeron no fue, porque no era el momento en el plan del Padre. Así que Jesús dice, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y ustedes recuerdan, varias veces trataron de arrestar a Jesús durante su ministerio. Noten Juan 7 y el versículo 30. Y entonces procuraban prenderle, porque Jesús dijo que su Padre lo había enviado al mundo. Se enojaron. Dice
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No se había cumplido todavía la profecía de las 70 semanas que indicaban su muerte. Juan 8:20 nos dice otra vez que querían arrestar a Jesús, porque Jesús les dijo, ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Y fíjense lo que dice en Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado ¿qué? Porque aún no había llegado su hora. Había una fecha para su sufrimiento y su muerte. Pero luego, en la última semana de su ministerio, Jesús ya no dice, no ha llegado la hora, sino que va a decir que llegó la hora. Número 12. Note Juan 12 y el versículo 23 y el versículo 27. Aquí vienen unos griegos a Jesús, quieren una entrevista, y el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mi hora llegó. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que yo voy a decirle al Padre, sálvame de esta hora? Dice, no, porque yo he llegado en su plan a esta hora. ¿Están entendiendo? Fíjese Juan 13:1. Y se está preparando para la Pascua, para comer la Pascua. Y dice en Juan 13 y el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había ¿qué? Está ya todo esto en la última semana, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando iba en camino al Getsemaní, elevó esa tremenda oración de Juan el capítulo 17. Y fíjense al principio de la oración lo que dijo Jesús. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿qué cosa? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ayer vimos que en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, dice inclusive que cuando estaban a punto de arrestarlo, había llegado su hora e iba a comenzar la hora de los poderes de las tinieblas, porque su día habría terminado. Tremendo. Leo otra vez la cita del Espíritu Profecía, deseado de todas las gentes, página 121. Si no creen que había una fecha exacta para todo lo que hizo Jesús aquí, el hermano Guay escribió, está explicando qué significa la expresión, aún no ha venido mi hora. Dice, las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Escuchen ahora. Antes de venir a la tierra, ¿cuándo? Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. ¿Era un plan detallado? ¿Detallado o general? Detallado. ¿Jesús conoció todo el plan cuando estaba en el cielo? Dice, antes de venir, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¿Conocía Jesús todo el plan cuando estuvo en la tierra? No, cuando estuvo en la tierra no. ¿Cuánto del plan sabía Jesús, según estudiamos ayer en la mañana? ¿Cuánto del plan sabía Jesús cada día? El plan de ese día. En un momento les voy a leer una cita. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, ¿señalado dónde? En el calendario de Dios. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. No se adelantaba ni se atrasaba. En el momento señalado en el plan, se cumplía lo que debía ser. Y en el Ministerio de Curación, página 380, la hermana Güey escribió, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día
el Padre se los revelaba. ¿Había una fecha para el sufrimiento y la muerte de Cristo? Primordialmente la muerte de Cristo, ¿sí o no? Claro que sí. ¿A dónde está en la Biblia esa profecía? En Daniel 9. Noten al pie de la página 29. Daniel 9, 26 y 27 dice: y después de las 62 semanas, y por ende se entiende que es después de las 62 más las 7, que ha sido mencionado antes, ¿qué va a pasar? ¿Se quitará la qué? La vida al ungido. Ahora, ¿cuánto tiempo después de las 62 y las 7 semanas, después de las 69 semanas, en qué momento de la semana número 70 iba a morir el Mesías? Hay que ir al versículo 27. Y por otra semana, el Mesías confirmará el pacto con muchos. Ahora escuchen. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ¿qué? Y la ofrenda. El Mesías iba a ser sacrificado ¿cuándo? En la mitad de la última semana. ¿Qué fecha sería eso? Fue bautizado en el año 27, en el otoño del 27. Entonces, ¿cuándo fue su sacrificio? Si es a la mitad de la última semana, 3 años y medio después de su bautismo, ¿qué fecha sería? En la primavera del año 31. Usted dice, no, pero entonces son más. Del 27 al 31 hay 4 años. No hay 4 años. Porque si usted va del otoño del 27 al otoño del 28 hay 1 año. Al otoño del 29 hay 2 años. Al otoño del 30 hay 3 años y a la primavera medio año, 3 años y medio. Es decir, el Mesías iba a morir en el año 31, en la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel 9. Yo pregunto, ¿estaba profetizado entonces el año en que Jesús iba a morir? Sí, Señor. Ahora, aquí viene lo interesante. Hay una profecía que revela no solamente el año en Daniel 9, sino hay una profecía que revela el mes, el día y la hora en que iba a morir Jesús. Wow, dice entonces, el año se revela, el mes, el día y la hora. Sí, Señor. Noten Éxodo 12, 5 y 6. Estamos en la página 30 del manual. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Está hablando del Cordero Pascual. Dice, el animal será sin ¿qué? Porque Jesús nunca pecó, sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 de este mes, del mes de Nisan, el primer mes del año religioso. En nuestra próxima lección vamos a hablar del año de agricultura judío. Pero por ahora lo que necesitan saber es que el año religioso judío comenzaba más o menos al mismo tiempo de Semana Santa. Por ahí, marzo, abril aproximadamente, en la primavera. Así que dice aquí que el cordero iba a ser sacrificado el día 14 del primer mes, del mes de Nisan, y luego da la hora, y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y usted dice, qué raro eso, entre las 2 tardes. Ahora, la premura del tiempo no me permite esbozar esto plenamente. Nosotros sabemos que una tarde es cuando se oculta el sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado, dice en Levítico 23, 32. Pero la primera tarde es cuando el sol alcanza su apogeo y empieza su descenso después de mediodía. Esa es la primera tarde, porque ya, y nosotros decimos que después de mediodía son las horas de la ¿qué? Las horas de la tarde. Y antes de eso son las horas de ¿qué? De la mañana. La primera tarde es cuando el sol comienza a bajar y la segunda tarde es cuando el sol se oculta. Así que si Jesús murió entre las 2 tardes, ¿a qué horas murió?
a las 3 de la tarde. La hora. Ahora, yo pregunto, ¿era Jesús el Cordero Pascual? ¿Era el Cordero Pascual Jesús? Noten lo que dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces esperaríamos que Jesús iba a morir precisamente cuando el Cordero era sacrificado, ¿sí o no? Entre las dos tardes, a las 3 de la tarde, en el año 31. Yo pregunto, ¿murió Jesús a las 3 de la tarde? Sí, Señor. Noten Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, que es mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Y luego dice, cerca de la hora novena, no era todavía la hora novena, que las 3 de la tarde, era cerca. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era cerca, estaba por llegar la hora novena, las 3 de la tarde. No había llegado todavía, pero estaba bien cerca. Y luego Jesús dijo dos palabras más de la cruz. Dijo, además de haber dicho aquí, como dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Luego Jesús dice, consumado es. Y luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento expiró. A las 3 de la tarde, Jesús murió. Extraordinario, ¿sí o no? Daniel 9 da el año. Y la fiesta de la Pascua da el mes, el día y la hora. ¿Murió Jesús a la hora exacta y precisa? Sí. Es decir, el altar ya estaba predicho lo que iba a ocurrir en el altar. La fecha está dada en las fiestas judías. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Recuerdan que leímos en Daniel 9, donde dice que en la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Recuerdan eso? Que cuando mataran al Mesías iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, déjenme leerles una cita espectacular del libro Deseo de todas las gentes, páginas 704 y 705. Dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino, es decir, el sacrificio de la tarde. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ahora escuche, todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. ¿Cómo? Se le cayó el cuchillo y el cordero se escapó. ¿Por qué? Escuchen bien. El símbolo, el sacrificio del cordero, había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Al escaparse el cordero, Dios estaba diciendo, mire, ya no más sacrificios de cordero, porque el verdadero cordero está muriendo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Ahora escuchen, era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores,
ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Eso es lo mismo que decía Daniel 9. Iba a cesar ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Y la hermana White está diciendo que como el cordero se escapó, Dios quería enseñar de que ya no había que sacrificar corderos porque el verdadero cordero estaba siendo sacrificado. Ahora yo pregunto, ¿será que también la sepultura de Jesús estaba profetizada? También. El siguiente día después de la Pascua se conocía como la fiesta de pan sin levadura. ¿Qué representa el pan? Juan 6:51 dice que el pan representa la carne de Cristo. El pan representa la carne de Cristo. Yo pregunto, ¿la carne de Cristo tenía pecado? ¿Jesús pecó alguna vez? No. Por eso se ofrecía pan sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Así que el maná y el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo que no tenía ¿qué? Que no tenía pecado. Ahora, aquí viene lo interesante. Tengo un tema completo sobre esto más adelante. Vamos a tener una lección sobre el pan sin levadura. Pero por ahora lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando Jesús fue sepultado, donde comienza la fiesta del pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, que no tenía corrupción de pecado, yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente de una persona que muere un viernes? ¿Qué hubiera pasado? Inmediatamente el cuerpo comienza ¿a qué? Empieza el proceso de corrupción. ¿El cuerpo de Cristo vio corrupción? No. ¿Por qué razón? Porque en él no había levadura de pecado. Es decir, el pan sin levadura representa la sepultura de Cristo. Su carne reposa en el sepulcro y no vio corrupción porque no tenía su cuerpo levadura de pecado. Esa es la fiesta del pan sin levadura. Y tenemos la fecha. Nota Levítico 23 y el versículo 6 y 7. Levítico 23, el versículo 6 y 7. Dice, y a los 15 días de este mes, es decir, la Pascua era el día 14. Pero luego dice el 15, es decir, el siguiente día después de la muerte de Cristo, dice, es la fiesta solemne ¿de qué? De los panes sin levadura. Yo pregunto, Jesús fue sepultado y ¿qué día permaneció en el sepulcro? Su cuerpo que no vio corrupción, porque no tenía levadura de pecado. Fue el día después de su muerte. La fecha había sido dada el día 15. ¿Están entendiendo esto? ¿Sí? ¿Había fecha para todo movimiento de Jesús? Claro que sí. Ahora, también había una fecha para la resurrección de Jesús. En el Habacuc, ¿será que había una fecha para su resurrección? Sí. Hay que ir a Levítico 23, a donde se habla de las fiestas. Levítico 23 y el versículo 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora escuchen esto. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿Cuándo había que mecer la gavilla? El día después del día de reposo. ¿Qué día reposó Jesús en el sepulcro? El sábado. ¿Cuál sería el día después del día de reposo? El 16 de Nisan. El día después de pan sin levadura. ¿Y qué representa la fiesta de las primicias? Hermanos y hermanas, la fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, algo que se me escapó. ¿Hubo un anuncio poderoso de la resurrección del Mesías? ¿Cuál fue el anuncio de que el Mesías había resucitado? ¿Recuerdan que resucitó un grupo con él? ¿Y qué hicieron? Fueron a la ciudad de Jerusalén, según Mateo 27, y anunciaron en toda la ciudad
que el Mesías había ¿qué? Resucitado en el lavacro. En cada caso hay un anuncio sobre lo que iba a suceder con Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que las primicias representan la resurrección de Cristo Jesús? Vamos a 1 Corintios 15, 20 y 21. 1 Corintios 15, 20 y 21. El apóstol Pablo dice que Cristo es las primicias. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado ¿de qué? Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muere el 14 de Nisan, reposa en el sepulcro el 15 de Nisan, resucita el 16 de Nisan. Fechas exactas para la resurrección de Jesús. Y fíjense que lo interesante es que el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, compareció ante su Padre la mañana de la resurrección a las 9 de la mañana. Jesús hizo un viaje corto al cielo. Se encontró con el Padre en la entrada del santuario celestial. No entró al santuario celestial. El Padre se encontró con él en la entrada del santuario celestial el día que resucitó. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo, María quería tocar a Jesús el domingo en la mañana. Jesús le dijo, no me toques. No he ascendido aún a mi Padre. Pero esa noche Jesús le dijo a los discípulos, tóquenme. Por eso Jesús tiene que haber ido al cielo para presentarse como primicias ante el Padre. Primicias como un indicativo de todos los que van a resucitar cuando Cristo venga. Esta era una muestra, un grupito para demostrar que todos los fieles van a resucitar al final de la historia. Eso lo dice Pablo, 1 Corintios 15, 22 y 23, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ese grupito, que era una multitud, pero no todos, representa a todos los que van a salir de los sepulcros cuando Jesús regrese. Ahora, ¿será posible que también había una fecha para cuando Jesús comenzó su ministerio en el lugar santo? Como sumo sacerdote, ¿será que había una fecha para cuando Jesús comenzó su ministerio en el lugar santo? Sí. ¿Dónde está? Vamos a Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16 dice, contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, es decir, desde el domingo de resurrección de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. ¿Cuándo era que iba a realizarse la fiesta del Pentecostés? 50 días después de la resurrección. ¿Se cumplió al pie de la letra? ¿Sí o no? Pedro anunció que Jesús había sido exaltado a la diestra del Padre para servir como intercesor. Noten Hechos 2 y el versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo pregunto, ¿hubo un anuncio poderoso en la tierra de que Jesús había comenzado su ministerio sumo sacerdotal en el cielo? A mí me parece que un recio viento, lenguas de fuego y gente hablando idiomas que nunca habían estudiado es un poderoso anuncio. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ustedes recuerdan que yo dije que Jesús fue a encontrarse con el Padre a las 9 de la mañana? ¿Y de dónde saca eso, pastor? ¿Saben ustedes a qué hora se derramó el Espíritu Santo exactamente 50 días después? Noten Hechos, el capítulo 2 y el versículo 15. Cuando empiezan a hablar en otras lenguas, encontramos que el apóstol
le dicen al apóstol Pedro, estos los que están es borrachos. ¿Y qué dice Pedro? Dice en Hechos 2:15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Y el Pentecostés era exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Sabemos la hora cuando Jesús se presentó como primicia del Padre y la hora en que ocurrió la fiesta del Pentecostés. Y luego después de las 4 fiestas que hemos estudiado, fiestas primaverales, viene un largo periodo de sequía, donde no hay fruto de la tierra, donde no hay fiestas. Ese representa el periodo de dominio papal. Cuando, según Apocalipsis 11, no llovió durante los 1260 años. Interesante. Pero luego era interrumpido la sequía con la fiesta de las trompetas, que anunciaban que el juicio, el día de expiación, estaba a punto de comenzar. Yo pregunto, ¿a dónde se cumplió eso? Después de los 1260 años de sequía, cuando no hay fiestas, ¿qué fue el anuncio de que el juicio estaba próximo a comenzar? El movimiento milerita. Antes de 1844, de la fiesta de las trompetas, ellos anuncian, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Un poderoso movimiento interdenominacional, intercontinental, de que la hora del juicio estaba por llegar. Claro, no entendieron los que estaban proclamando el mensaje qué significaba el juicio. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera presentación de esta noche. Yo pregunto entonces, ¿hubo un poderoso anuncio de que Jesús estaba a punto de comenzar el juicio investigador en el cielo? Sí, el movimiento milerita que proclamó que el juicio estaba a punto de comenzar. Esa es la fiesta de las trompetas que interrumpe el largo periodo de sequía. Y ustedes recuerdan que ayer mencioné que Dios da la fecha en Daniel 8:14 hasta 2300 días y el santuario será purificado. Describe el momento en que el Padre y el Hijo se movieron en Daniel capítulo 7 y describe el anuncio terrenal en el mensaje del primer ángel. Interesante. Y luego, ¿cuál es la siguiente fiesta que viene? El día de expiación. ¿Había una fecha exacta para el día de expiación? ¿Para el comienzo del juicio investigador? Oh, sí. Nota Levítico 23, 26 y 27. Levítico 23, 26 y 27. Dice también, habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. ¿Dio Dios día y mes para el juicio? Sí, Señor. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces yo pregunto, ¿Levítico 23 nos da el mes y el día? Sí. ¿Y también la Biblia nos da el año? Hasta 2300 días, que son años, y el santuario será ¿qué? Purificado. Daniel 8:14 nos da el año. Mientras que Levítico 23 nos da ¿qué? Levítico 23 nos da el mes y el día. ¿Y saben cuál era el mes y el día en el año 1844? Era el 22 de ¿qué? El 22 de octubre de 1844. Había una fecha exacta para el movimiento de Jesús al lugar santísimo. No solo eventos, sino fechas. Dios tenía un calendario. Y todo se cumplió al pie de la letra. Ahora escuchen bien. Después del comienzo del día de expiación, el 22 de octubre de 1844, ya no hay más fechas. Porque en Apocalipsis 10 y el versículo 6,
el poderoso ángel del cielo anunció: el tiempo no será más. Es decir, el tiempo profético terminó. No está hablando del fin de la historia. Está hablando de tiempos proféticos. Si usted quiere una exposición completa de esto, yo escribí un manual que se titula La razón de nuestro existir, donde es un estudio intenso de Apocalipsis, el capítulo 10, y demuestro claramente que cuando el ángel dijo, el tiempo no será más, dice, no hay más profecías que tienen que ver con tiempo. Así que si alguien aparece por allí y empieza a decir, bueno, Cristo viene antes del año o en el año 2031, no va a fecha, hermanos y hermanas. La hermana Guay escribió: el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. ¿Entendieron lo que estudiamos esta tarde? El santuario describe los eventos del ministerio de Jesús. Las fiestas describen la fecha en que iban a ocurrir esos eventos. ¿Podemos confiar en la inspiración de la Biblia? ¿Podemos confiar de que la Biblia fue inspirada divinamente? ¿Qué ser humano hubiera podido predecir la fecha exacta miles de años antes que ocurriera? Podemos confiar en la Biblia, mis hermanos y hermanas. Ahora ustedes pueden mirar lo que nos faltó presentar, lo estudiamos ayer. ¿Será que Dios tiene un plan para nosotros también? ¿Será que Dios tiene un plan? Claro que tiene un plan. ¿Y cómo podemos saber cuál es el plan? De la misma manera como Jesús, a través de la oración, del estudio de su palabra, de pasar tiempos en comunión con Dios a través de la naturaleza y fijarnos cuidadosamente en los eventos, en las ocasiones y eventos providenciales de cada día en nuestra vida. Dios también dirigirá nuestros pasos. Así que vamos a terminar aquí y continuaremos en la próxima sesión.